Hola a todos y bienvenidos una vez más a Lights Up, el espacio donde exploramos las ideas que nos ayudan a crecer como individuos y como sociedad. Hoy hablaremos de algo fundamental para la convivencia, la capacidad de comprender a los demás. ¿Por qué es tan importante ponernos en el lugar de otro? ¿Qué nos mueve a acercarnos a las emociones de otra persona? Porque como seres humanos tendemos a querer comprender a los demás. Y sobre todo, cómo puede cambiar nuestras relaciones y nuestra vida en general. Acompáñame en este episodio donde desglosaremos la importancia de la empatía y cómo cultivarla. Y es que está claro que nosotros, como seres humanos, somos individuos capaces de hacer el esfuerzo de comprender a otros individuos de la misma especie. Comprender a los demás, conlleva una tarea que facilita los procesos de socialización. Además, esto ayuda a la mejora de las posibilidades de supervivencia de todos nosotros. Y además, es cierto que cuando más nos ayudamos mutuamente, más crecemos individualmente y en conjunto. Como seres sociales que somos, el tener que comprender a los demás nos abre una posibilidad muy importante de visualizar situaciones desde diferentes perspectivas. Y es que cierto es que en este sentido realmente nos favorece los procesos implicados en lo que sería la empatía y en el sistema de valores como seres humanos. Imagínate un mundo donde nadie se esfuerza por comprender a los demás. Sería un caos de malentendidos y conflictos y por supuesto de aislamiento. Comprender a los demás no solo es un acto de amabilidad, sino una necesidad para la sociedad. Nos ayuda a comunicarnos mejor y resolver conflictos y fortalecer nuestras relaciones personales y, por supuesto, profesionales. ¿Pero qué significa realmente comprender a alguien? Bueno, pues en realidad muchas veces confundimos la comprensión con simplemente escuchar. ¿Cuántos de los que me estáis escuchando en estos momentos no habéis, estado en una conversación donde habéis estado hablando y la gente simplemente os mira y parecen como robots? Realmente ni siquiera entienden lo que estés hablando o ni siquiera, hacen que te escuchan, pero realmente ni siquiera te escuchan, no saben ni lo que estás diciendo. Esto implica que no te comprenden y para comprender a alguien se tiene que ir más allá. Pues esto implica ver el mundo desde su perspectiva, entender sus emociones y reconocer que sus experiencias son válidas, aunque no las compartas. Entonces, con esto me vengo a referir a que estamos en una conversación, la gente ni siquiera entiende lo que le estás hablando porque no se pone en tus zapatos, porque no hay comprensión. La comprensión es la base de cualquier relación. Quiero decir, sin una comunicación clara y asertiva, no puede haber una comprensión clara tampoco. Y lo cierto es que hay que entender que hay muchos factores que influyen a la hora de poder entender a los demás, al igual que poder entendernos a nosotros mismos. Los estados de ánimo, por ejemplo, las enfermedades, el cansancio, la manera, por ejemplo, en la que el individuo se predispone para entender a esta persona, pues ayuda mucho. Es decir, si una persona se siente con un buen estado de ánimo, realmente estará más predispuesta, por ejemplo, a hacerte favores y a comprenderte. Al contrario que si esa persona, por ejemplo, tiene un estado de ánimo irritable y, por ejemplo, está frustrado, pues nunca entenderá ni comprenderá lo que le estás diciendo. Hay que reconocer también que en muchas ocasiones en las que las expresiones, como nos hablamos, las miradas, por ejemplo, los gestos de la persona, te hacen realmente pensar que es que esta persona, no le importa lo que estás hablando. Porque ¿cuántos de los que me estáis escuchando aquí, por ejemplo, no habéis estado en una conversación, en esta misma conversación donde estamos? Y no solamente la persona parece como que no está en este mundo, sino que además parece que está pensando en sus cosas sin darle importancia ni validez a lo que tú estás hablando. Y a lo mejor lo que tú estás hablando para ti, por supuesto, es importante, porque se trata de algo que te ha dolido. Entonces,
¿Es necesario tener empatía para comprender a una persona? Sí, porque la empatía juega un papel esencial a la hora de comprender el otro. Cuando tú tienes empatía, no solamente generas una función de cariño y comprensión hacia el otro, sino también entiendes el punto de vista de la que esa persona está hablando. Además de esto, haces unos vínculos más fuertes. Y a la misma vez, no voy a decir que experimentes lo que está pasando a la otra persona, pero sí puedes experimentar algo muy similar. ¿La empatía tiene beneficios? Por supuesto. Y además diarios. Aparte de que mejora las relaciones personales, al comprender a los demás, evitamos malos entendidos y creamos una conexión muy profunda con esta persona. Si fuera, por ejemplo, en el trabajo, el ambiente laboral se vuelve más positivo, ya que la empatía en el trabajo reduce el estrés, mejora el trabajo en equipo y aumenta, por supuesto, la productividad. Cierto es que te ayuda a crecer personalmente, ya que te ayuda a ser más tolerante, abierto y resiliente ante cualquier evento que te pase. Y ya pues no digamos para los conflictos. Cuando entendemos las razones detrás de las acciones de alguien, es más fácil encontrar soluciones sin tener que confrontarlas innecesariamente y perder tu tiempo. Entonces, cuando tú comprendes a los demás, los factores claves de desarrollo, que son estos que estamos hablando, proporcionan un crecimiento, no solamente con la persona en la manera de interactuar, sino que enlaza unos mecanismos importantes para ti y esa persona, en la cual hace que vuestra comunicación, tanto verbal como no verbal, se vuelva más clara. Ahora, ¿por qué deberíamos de comprender a los demás? Bueno, pues ya se sabe que los seres humanos han sobrevivido y han evolucionado por las destrezas de algunos de sus individuos en convivencia grupal. La comprensión te ayuda realmente a facilitar y a evolucionar, no solamente también a adquirir habilidades para enseñar a otros, sino también para sobrevivir. Entonces, comprender a los demás es uno de los roles más importantes que tenemos como seres humanos. También te digo una cosa, es importante entender que primero te tienes que comprender a ti y luego puedes comprender a los demás. Tanto tienes que tener comprensión contigo mismo y paciencia contigo mismo para poder entender lo que la otra persona también te dice, ya que recordemos que cada uno de nosotros individualmente somos un mundo. Por ejemplo, una persona que piensa que es ignorado, que es incomprendido por el resto del grupo al que pertenece, le conlleva grandes secuelas económicas, grandes secuelas emocionales y psicológicas. Cuando tú piensas que la persona no te está escuchando o cuando crees que no formas parte de este grupo, realmente piensas que todo el mundo te odia. Cuando una persona no tiene el mismo apoyo o ve que las personas no le están prestando la misma atención que a otra persona, esto crea secuelas. Por lo tanto, ser empático es importante y tener la comprensión es importante. Cuando una persona habla contigo y tú hablas con esa persona, la comprensión, pero no cualquier tipo de comprensión, la comprensión desde el amor. Recordemos que nosotros somos seres de luz y que siempre a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, deberíamos hacerlo desde el amor y desde el respeto, por supuesto. ¿Cómo se puede desarrollar, por ejemplo, una habilidad de comprender a los demás? Pues es muy importante preguntar en vez de asumir, porque estamos muy mal acostumbrados a dar por hecho cosas que no son verdad. Si tú preguntas, ya no hace falta que des por hecho, por lo tanto ya no hay un malentendido. A veces también tenemos que reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, porque a veces nuestras creencias son las que nos impiden ver la perspectiva del otro. Tan importante es una escucha activa, que esto es algo que se ha perdido
desde hace tiempo. Hay muchísimas personas que se sienten invisibles porque no se sienten escuchadas, porque piensan en la respuesta en vez de concentrarse en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? La manera en cómo le cuentas las cosas. ¿Qué es lo que realmente importa? El contexto de cómo se cogen las cosas. ¿Qué es lo que importa? Importa la historia contada por esa persona dolida que te está viniendo a contar sus cosas, o viceversa. Cómo tú le estás contando a esta persona la historia, independientemente de que sea una historia que duela o no. Está claro que es importante ser paciente. ¿Por qué? Porque no todos nos expresamos de la misma manera y no todos expresamos nuestras emociones de la misma manera. Y esto es algo que se tiene que respetar. Pero, ¿cuántas veces las personas han intentado comprender a los demás? Pero han fallado un montón. ¿Por qué? Porque las tendencias o intenciones de las personas pueden variar, evidentemente. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo sabe entender o leer bien las emociones. Comprender a los demás con frecuencia no es una meta sencilla de alcanzar, y esto es cierto. Pero cierto es que para comprender a los demás, uno se tiene que construir a sí mismo. O sea, nosotros no podemos comprender a los demás sin comprendernos a nosotros. Y esto es un factor muy importante. Comprender a los demás no significa que siempre, por ejemplo, estaremos de acuerdo con ellos. Al contrario, no hace falta estar siempre de acuerdo con ellos, pero sí nos permite construir unas relaciones más sanas, porque hay unos límites saludables. Y por supuesto reducimos los conflictos y hacemos de ellos un mundo, más armonioso. Para comprender a los demás, una de las tareas esenciales para la supervivencia del ser humano y su comodidad es la comprensión y la empatía. Además de que no solamente tengamos que comprender, sino también aceptar las críticas, porque cuando hablamos de comprender también incluimos las críticas. Claro, porque cuando estamos hablando sobre algo o simplemente te están dando la opinión de algo, las personas últimamente no quieren saber las opiniones de otras personas. Pero si tú no quieres saber la opinión de otra persona, algo que entiendo mucho, porque tú no le has preguntado tu opinión, lo entiendo. Está bien que la otra persona no te la dé. Pero cuando tú estás hablando con una persona, tienes en cuenta de que esa persona, aunque no te dé su opinión, aunque no te juzgue, simplemente va a tener su propia opinión. Entonces, la comprensión va bien porque con la comprensión no haces juicio. Estamos muy cansados de ver personas que tienen miedo a hablar porque tienen miedo a ser juzgadas. Los juicios en ocasiones realmente son inevitables. Pero tú tienes que entender que ¿quién es el que se juzga? ¿A que tú le estás hablando o te estás juzgando a ti mismo? Porque si tú te juzgas, porque juzgas a los demás, entonces no puedes esperar a que los demás no te juzguen a ti. Hay que tener un poco de autoestima, de comprensión, de cariño, de compasión hacia uno mismo. La comprensión es esencial, al igual que la comunicación. Nosotros no podemos estar pensando que no vamos a hablar para no juzgarnos. Tenemos que entender que como individuos que somos, pertenecemos realmente a la comunidad del mundo, a la comunidad de los individuos donde sienten, comen, respiran y sobre todo aman. Amar desde la comprensión, escuchar desde la comprensión, escuchar desde la comprensión. Cuando uno comprende y se comprende a sí mismo, es capaz de comprender a los demás. Cuando tú tienes empatía contigo mismo y eres cariñoso contigo mismo, puedes ser cariñoso con los demás.
Pero también os digo una cosa, y esto lo digo como un inciso. Si estáis rodeado de personas que no son capaces de comprenderte, que lo único que hacen es mirar hacia el techo o hacia cualquier otro sitio, que realmente los gestos que tú ves a la hora de la que, bueno, pues cuando estás hablando con tu amiga o con tu amigo o con quien te dé la gana básicamente, y los gestos que tienen son gestos de realmente, bueno, pues no solamente de que no te escuche, sino también de que pues le importa una mierda lo que digas. ¿Qué es lo que deberías hacer entonces? ¿Culparle a él? ¿O simplemente callarte? Y no voy a decir guardártelo, sino simplemente ignorar a esta persona y dejarle de contar tus cosas. Tenemos que aceptar que cada uno de nosotros tenemos un proceso de evolución. Y para llegar a entender a que cada uno de nosotros tenemos un proceso de evolución, la evolución empieza comprendiéndose y empatizándose con uno mismo. Gracias por escucharme en este episodio. Si te gustó, compártelo y sígueme para más contenido sobre desarrollo personal y relaciones humanas. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este podcast y si has experimentado alguna vez algún tipo, bueno, pues de malos entendidos, conflictos, por no tener una persona delante tuya con compasión y por ejemplo, al contrario, por tú no dar la compasión y comprender a esa persona. Espero que estéis bien. Recordad que tenéis derecho a amar al mismo tiempo de ser amados. Recordad que sois seres de luz. Recordad que tenéis que amaros, quereros y respetaros incondicionalmente. Gracias a todos.